La noche del 5 de septiembre de 2014, una joven estadounidense de 22 años fue brutalmente asesinada dentro de un colegio en la ciudad de Temuco, Chile. Su nombre, Erika Hagan. No hubieron indicios de robo, no hubo agresión sexual, pero sí hubo golpes brutales, una escena alterada y una investigación llena de contradicciones. Testigos que cambiaron sus versiones, llamadas telefónicas que nunca llegaron al juicio, evidencias que nunca se analizaron. Más de una década después, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién mató realmente a Erika Hagan? Erika Hagan era una joven estadounidense, originaria de Kentucky. Tenía solo 22 años. Había viajado a Chile como parte de una experiencia cultural y educativa. Llegó a Temuco, en el sur del país, para colaborar enseñando inglés en el Colegio Bautista. El contacto se había dado gracias a Marta Muñoz, coordinadora del programa de idiomas del colegio y la madre de uno de los principales sospechosos de este horrendo crimen. Erika ya había visitado Chile antes, el 2011, pero el 2014 regresó con la idea de quedarse un tiempo más largo. Su familia en Estados Unidos la describía como una joven alegre, comprometida y con un profundo interés por conocer otras culturas. Lo que nadie imaginaba es que solo un mes después de llegar, su vida terminaría de forma violenta. El 5 de septiembre del año 2014 parecía un día normal. Ese día Erika salió con Robinson Soto, un joven que había conocido años antes en Estados Unidos, quien al enterarse que estaba en Chile, la contactó a través de Facebook para reunirse con ella. Esa fue la única vez que ellos se juntaron en Chile. Según su relato, la recogió alrededor de las 4 de la tarde. Caminaron por el mall, tomaron un café, luego pasaron al supermercado. En las cámaras de seguridad se ve a Robinson ayudando a Erika a cargar un bidón de agua de 5 litros. Esa sería la última vez que Erika aparecería con vida. Robinson dijo que la dejó en su departamento dentro del colegio cerca de las 6:30 de la tarde. Después aseguró que fue al aeropuerto a buscar a un familiar y más tarde regresó a casa. Horas más tarde, durante la noche, ocurrió el ataque. Los peritajes indicaron que la agresión comenzó dentro de la habitación de Erika. Las lesiones mostraban golpes con puño, presión violenta de dedos contra la piel. Erika había intentado defenderse. En sus manos y antebrazos aparecieron heridas compatibles con defensa. La violencia continuó hacia el pasillo del departamento. El cuerpo fue llevado luego a otro dormitorio. Allí su cuerpo fue puesto sobre una cama por unos minutos y luego dejado en la tina con agua hirviendo. Finalmente, un objeto con una superficie mayor a 13 centímetros cuadrados impactó con gran fuerza en su cabeza y le quitó la vida. Esa noche, el cuidador del colegio, Domingo Joffre, realizaba su ronda. Había comenzado a trabajar allí solo un mes antes. Durante su recorrido, dijo haber notado algo extraño. Sintió olor a humo. Fue entonces cuando se acercó al sector del departamento. La puerta estaba sin llave. Joffre tocó y preguntó si todo estaba bien. Desde el interior, una voz masculina respondió que sí. Según los investigadores que revisaron el caso posteriormente, es muy probable que Erika ya estuviera muerta en ese momento. La gran pregunta es, ¿quién era ese hombre que respondió desde adentro? La fiscalía centró su investigación en Domingo Joffre. Fue acusado de ser el único autor del asesinato. Incluso pasó 8 meses en prisión preventiva. La principal evidencia presentada en contra de Domingo Joffre fue un atizador de chimenea. Al principio, la investigación que habían realizado decían que se había atacado con un atizador de chimenea en el cual nunca encontraron huellas ni sangre. El equipo de criminalistas encontró restos de madera en su cuero cabelludo, por lo que se sospecha que pudo haber sido atacada con un tronco que luego fue quemado en la chimenea de la habitación, con el cual quiso provocarse un incendio para borrar toda evidencia. Esto debilitó considerablemente la acusación. Finalmente, Joffre fue liberado. Durante la investigación también fueron considerados sospechosos Esteban Gutiérrez, Harold Gutiérrez y Robinson Soto, pero con el tiempo todos ellos fueron sobreseídos por la fiscalía. Esteban Gutiérrez es el hijo de Marta Muñoz,
quien era la coordinadora de idiomas del colegio y quien había traído a Erika a Chile para que enseñara inglés a los alumnos del establecimiento. Harold Gutiérrez, quien era el esposo, y Robinson Soto, un amigo y, según dicen los alumnos del colegio, habría sido expareja de Esteban Gutiérrez. Con el tiempo, estos sospechosos fueron sobreseídos por la fiscalía y pasaron a ser testigos claves del caso. Uno de los puntos más polémicos fue una intercepción telefónica entre Esteban Gutiérrez y su pareja Alberto Roa. ¿No fuiste tú, cierto, amor? ¿Por qué me haces esa pregunta? En el video se puede escuchar la llamada en que Roa le pregunta directamente a Esteban. En esa llamada hubo un silencio de casi 20 segundos. Expertos en análisis conductual señalaron que ese silencio era un elemento relevante, pero la grabación nunca fue presentada en el juicio. Otro punto crítico del caso fueron las evidencias no investigadas. En una almohada de la habitación se encontraron cabellos con raíz. Eso significa que podían ser analizados para obtener ADN, pero el informe pericial indicó que el análisis quedó pendiente de nuevas instrucciones. Esas instrucciones nunca llegaron. Las contradicciones continúan. El día del crimen, Esteban fue al gimnasio. Durante el juicio describió con precisión la ropa que vestía esa noche. Un cortaviento, un polerón Calypso marca Nike, un pantalón marca Puma y zapatillas grises con verde. Días después, la PDI recibió de sus propias manos un pantalón negro, el mismo que según él había usado esa noche, pero al revisar las cámaras de seguridad del gimnasio, algo no calzaba. Las imágenes son de color claras. La cámara era color, la alfombra oscura, el cabello de las recepcionistas y la mochila de él también eran oscuros. Si el pantalón era negro, debería verse de la misma tonalidad, pero no fue así. El pantalón que aparece en el registro es claro. La conclusión es inevitable. La prenda entregada a la fiscalía no corresponde a la que se ve en las cámaras. La policía intentó explicarlo. Hablaron de iluminación, de reflejos, de distorsión. Pero el hecho sigue siendo el mismo. El pantalón declarado como negro simplemente no coincide y las inconsistencias no terminan ahí. Sobre lo ocurrido esa noche existen al menos 3 versiones distintas. Esteban declaró que llegó a su hogar, ubicado en un edificio contiguo al departamento de Erika, y que tras conversar unos minutos con su madre, ella se quedó dormida. Pero otra versión, la de su madre, relata algo diferente. Fuimos a su pieza, él se acostó, vimos una película, o más bien yo vi la película porque él se quedó dormido. Me fui a su pieza porque él tiene un sillón ahí cómodo, él se tira en la cama y vimos una película, o yo vi la película porque él se quedó dormido luego. Y una tercera versión, la de su padre, Harold Gutiérrez, señala que Esteban llegó alrededor de las 21:30 horas. Conversaron brevemente y luego se retiraron a descansar cerca de las 22:30 de la noche. 3 versiones, 3 relatos distintos y una misma noche. Pero hay un detalle aún más inquietante. El propio Esteban tuvo una conversación de WhatsApp con una colega, pero en el lapso de tiempo entre las 21:23 y las 23:52 existe un vacío, un silencio de más de 1 hora y media, sin mensajes, sin actividad, un intervalo que coincide exactamente con el periodo en que ocurrió el homicidio. Y hay más. Aunque declaró no haber realizado llamadas esa noche, los registros dicen otra cosa. A las 22:22 horas realizó una llamada a Alberto Roa, que duró más de 13 minutos. Pero lo más extraño no es la llamada, es su ubicación. Según los datos de georreferenciación, la señal no proviene de su hogar, corresponde a una antena distinta, una antena que da cobertura principalmente al Colegio Bautista y en ciertas condiciones también al sector del departamento de Erika. Entonces, si no estaba donde dijo estar, ¿dónde estaba realmente Esteban? A medida que avanzaba la investigación, lo que parecía un caso complejo comenzó a transformarse en algo mucho más inquietante, no solo por la brutalidad del crimen, sino por lo que ocurría detrás de la investigación. En julio de 2015, el fiscal a cargo, Miguel Ángel Velázquez, fue denunciado por presunta obstrucción de la justicia. La denuncia fue presentada por la defensa del único imputado en este momento, Domingo Jofré. Pero esa no sería la única polémica. Con el paso de los años, nuevas voces comenzaron a levantar dudas sobre cómo se llevó el caso.
el abogado de la familia de Erika aseguró que existieron posibles encubrimientos, incluso a niveles institucionales. Según estas declaraciones, habría antecedentes que nunca se analizaron completamente y otros que simplemente no fueron considerados. El único acusado del crimen fue llevado a juicio, pero finalmente fue absuelto. Y con eso, el caso volvió a quedar sin un responsable. Sin embargo, lo más impactante vendría después. A más de 10 años del crimen, la propia madre de Erika decidió hablar públicamente. Aseguró que durante la investigación, se habrían cometido graves negligencias, entre ellas la pérdida de evidencias clave. Incluso afirmó que pruebas importantes habrían sido destruidas sin una explicación clara. También cuestionó errores en peritajes y decisiones que según ella desviaron la investigación hacia una única teoría, dejando otras líneas sin explorar. El caso de Erika Hagan quedó sin responsables. Varias personas fueron investigadas, pero ninguna fue condenada. La familia de Erika ha pedido reiteradamente reabrir la investigación, porque para ellos el caso está lleno de preguntas sin respuesta. ¿Quién era el hombre que respondió desde el departamento de Erika? ¿Por qué algunas evidencias nunca se analizaron? ¿Y por qué ciertas pruebas nunca llegaron al juicio? La muerte de Erika Hagan sigue siendo uno de los casos más misteriosos y controversiales de Chile, y hasta hoy la verdad completa podría seguir oculta. Que no se investigaron, creo que hacen necesaria justamente la posibilidad de hoy día de reabrir el caso. Y bueno, amigos, acá llegamos hasta el final del video. En mi opinión, este no es un caso donde falten pistas, es un caso donde lo que existe no se utilizó de forma correcta, porque hay demasiadas contradicciones, demasiadas piezas que no encajan, y decisiones dentro de la investigación que siguen generando dudas. Y cuando pasa eso, la pregunta deja de ser solo quién lo hizo. La pregunta real es por qué, con todo lo que había, nunca se pudo probar. Esto fue Entre Crimen y Misterio.